¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Su servidor Eduardo Casillas les saluda como cada semana en otra edición más de La Sabatina. En esta ocasión vamos a tratar un tema que me parece interesante porque, pues trasciende definitivamente en lo político. Le he llamado el Estado laico el título a esta sabatina. Hace unos días, un representante de la Iglesia Católica dio a conocer, hizo una lectura en las redes sociales, lo publicó ahí un documento en el que el episcopado mexicano, esto es, todos los obispos del país, en su conjunto, emiten un mensaje en el que dicen, en materia electoral, este mensaje, que dicen al pueblo de México que los mexicanos católicos tenemos que conocer. Fíjense ustedes, nos van a orientar y nos van a decir. Ya ahora la prédica no es en el púlpito, sino que ya es a través de las redes, curiosamente. En él, la curia otorga el más amplio reconocimiento al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, manifestando que estos organismos, en particular el INE, es una de las instituciones más confiables para los mexicanos. Lo cual, ya vimos que es falso, porque la última encuesta que no habían publicado, el propio INE, que fue quien la mandó a hacer, pero que como no le convino el resultado, no la dio a conocer, vio que no le fue favorable, ya que un mucho más alto número de mexicanos, no confían en este organismo. Curiosamente, así se hizo. Y los curas, este señor, hace una alabanza al Instituto Electoral en una desvergonzada manifestación como pastores de la Iglesia Católica en México, en una clara e indebida intervención violatoria del artículo 24 constitucional, que consigna el derecho del ciudadano a la libertad de convicciones, ética, de conciencia y de religión. Y también en la parte final de este artículo se establece la prohibición de utilizar actos públicos de expresión, como es el caso, con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Y esto, no podemos negar que estamos hablando de política. Estamos hablando de este Instituto Nacional Electoral y es un asunto de carácter político. Y entonces, de igual forma, el artículo primero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, establece también que la presente ley está fundada en el principio histórico de la separación del Estado y de las iglesias. Laicismo es el título de esta sabatina, esto es, la doctrina que defiende la independencia del hombre y de la sociedad, específicamente del Estado, de toda influencia religiosa o eclesiástica. Existe, mis amigos, y se los voy a recomendar, un interesante libro cuyo título es el de 12 juicios que cambiaron la historia, editado por el INACIPE, esto es, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y en donde, entre otros muchos juicios, habla del juicio de Nazaret. ¿Y por qué lo voy a comentar? Porque fíjense que este juicio, que es uno de los juicios más controvertidos de la historia de la humanidad, en él vemos que al encontrarse Cristo frente a Poncio Pilatos, acusado por el Sanedrín, con Caifás a la cabeza, quienes lo acusaban de intentar
sublevar al pueblo, de ser rey e incitar al pueblo a no pagar impuestos y toda una serie de mentiras. Cuando Poncio Pilato le pregunta, ¿dicen que eres el rey de los judíos? Y Jesús le contesta, eso lo dices tú, desde el plano espiritual sí, soy rey de los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Bueno, Pilatos dice, más allá de lo que pueda ser verdad o mentira, más allá de la religión, este señor es un soñador, yo no lo condeno. Lo mismo sucede cuando lo mandan con Herodes y dicen, me lavo las manos. De tal manera que en ese momento es cuando, para el asunto que nos interesa, aparece la icónica frase de Cristo cuando le dice y le contesta a Poncio Pilatos, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero para lo que nos interesa es la icónica frase aquella que se consigna cuando la Biblia inclusive no lo dice. Ahí está especificado cuando pregunta, ¿no es lícito, le preguntan a Cristo, dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de los fariseos o del Sanedrín, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quién es la imagen, qué imagen tiene y la inscripción. Y respondiendo le dijeron, del César. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí es cuando queda plenamente especificado la jurisdicción de cada ente. Esto es, la religión a la iglesia, la política al Estado. La separación del poder religioso del poder político. Porque yo sostengo que no solamente existen tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, hay otro poder muy, muy, muy importante y que no lo podemos dejar fuera, que es el poder religioso. La religión y quienes la ostentan tienen un poder tremendo y estarán ustedes o no de acuerdo conmigo. Y entonces, pues caramba, se olvidan los sacerdotes que en la Grey Católica habemos gentes con ideologías políticas diferentes, por lo que no deben tomar partido. Qué triste que se sumen a la derecha, no es nuevo. No logran perdonar a Juárez, que los privó de sus privilegios. Dan la espalda al pueblo pobre y que es el que tienen muchos adeptos ahí, en donde se suman millones. Pero bueno, esto no es nada nuevo, por cierto. Se abrogan el derecho como organización clerical de exhortar a los poderes ejecutivo y legislativo a actuar en determinado sentido, en determinada forma, y demagógicamente encomiendan a la patria a la mirada amorosa de la Virgen de Guadalupe. Farsantes es lo que son estos tipos, ya que ¿de qué lugar de la tierra habrá de surgir el hombre que, como Cristo lo hizo, empuñe su látigo y arroje a los mercaderes del templo? No será sin duda alguna de estos lugares que van a marchar por ahí mañana. Hacen una alabanza al Instituto Electoral en una desvergonzada manifestación como pastores de la Iglesia Católica en México,
en una clara e indebida interpretación o violación, como ya le dijimos, a el artículo que hemos especificado constitucionalmente. Mal hecho, lo siento yo. Pero amigos, eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo opino. No a la intervención. El lugar de la curia y de los curas está en el púlpito, está en la iglesia y está en manifestaciones de carácter religioso. Eso pienso yo, eso es lo que yo opino. Su comentario y su opinión, como siempre, muy respetable y muy respetada. Muchas gracias por su atención. La invitación para que la próxima semana me acompañen en otra edición más de La Sabatina. Hasta la próxima y mucho éxito. Salud.